superior. FA, frecuencia acumulada. FDA, frecuencia desacumulada. XY significa marca de clase. Y luego, si ustedes ven, está luego F y aparece el símbolo del porcentaje, que eso significa frecuencia porcentual. Ese F y el símbolo del porcentaje. Entonces, necesito que, porque parte de la asignación que van a hacer, les va a tocar completar algunas tablas. Entonces, pues les voy a dar unos segundos más para que escriban la tabla. Actual. Gracias. Frecuencia porcentual. Anoten esos conceptos, son importantísimos. Porque después los vamos a llamar a estos por su símbolo. Es decir, para frecuencia acumulada, siempre lo vamos a poner así como FA. F mayúscula, A mayúscula. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer referencia de esta forma. No vamos a decir, a escribir toda la palabra frecuencia acumulada, sino que solo FA. Y aclarando algo más, esta frecuencia que está acá, en algunos textos les va a aparecer así. Voy a modificar algo aquí. Acá que cuando aparece A minúscula es frecuencia absoluta. FA, frecuencia absoluta. Pero cuando es A minúscula o cómo, no entendí. Cuando es minúscula es frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso de frecuencia absoluta? Es la frecuencia que aparece en la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 3 personas que tienen edad entre 10 y 19 años. Ese es el significado de que en la frecuencia absoluta aparezca 3. El número 12, frecuencia absoluta 12, en la clase 2 significa que hay 12 personas que tienen edad entre 20 y 29 años. Luego el 27, que es la frecuencia absoluta 3, significa que hay 27 personas que tienen entre 30 y 39 años. Luego tenemos 15. La frecuencia absoluta 15 significa que hay 15 personas entre 40 y 49 años. Luego tenemos que entre 50 y 59 años tenemos 2 personas. Y entre 60 y 69 años tenemos 1 persona. ¿Sí? Repasando los conceptos, ¿va? 10, 20, 30, 40, 50 y 60 se llaman límites inferiores. Es decir, son los valores que están a la izquierda de la clase. Límites inferiores. Luego, 19, 29, 39, 49, 59 y 69 son los límites superiores. ¿Sí? Entonces, si tuviera yo arriba LI, entonces se interpreta como límite inferior. ¿Entender? Es decir, esto, miren, si tuviera esto, si tuviera así, ¿sí? Sería simplemente límite inferior. En este caso, ¿quién es el límite inferior?
Si notamos acá, el límite inferior es 10. ¿Quién es el límite superior? 19. En este caso acá, ¿quién es el límite inferior? 20. ¿Quién es el límite superior acá? 29. ¿Sí? ¿Entiendes? Que eso se calculan directamente. Mirando, solo observando la clase, va. Pero como la tabla que vamos a completar, yo les dije que lo íbamos a hacer con límite real inferior y con límite real superior. ¿Sí? Bien. Yo no entendí esa parte de FA, cuándo va a ser minúscula y cuándo va a ser mayúscula. Ok. Cuando es minúscula, es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Es la frecuencia, es decir, es el valor que me dice cuántos datos hay en la clase. ¿Cómo que yo les digo a ustedes? ¿Cuántas personas hay que tienen edad entre 18 y 20 años? Usted me dice, ya los conté, hay 15 personas. Entonces la frecuencia absoluta es 15, porque entre 18 y 20 años hay 15 personas. ¿Me entiende? Que ese es el valor que se obtiene directamente al observar o contar cuántas personas hay o cuántos datos tenemos. Ya les voy a explicar un poco más de la frecuencia acumulada. ¿Qué consiste? ¿Logro aclarar su duda, joven? Con eso de la frecuencia absoluta. Sí, ya. Gracias. Bueno. Entonces miren acá. Quiero que pongan atención en esto que vamos a hacer. Miren, en los límites, observen que en los límites que tienen las clases hay un salto. Cuando paso de la primera clase a la siguiente clase hay un salto. Miren, la primera clase es de 10 a 19. La segunda clase es de 20 a 29. Si notan, hay un salto, va. De 19 hasta 20. ¿Sí? Luego en la siguiente clase hay otro salto. ¿Sí? De 29 hasta 30. ¿Qué vamos a hacer con esto? Al hacer los límites reales, miren, al hacer los límites reales, pongan atención con esto. Al hacer los límites reales, el límite inferior de la segunda clase va a ser igual que el límite superior de la anterior clase. Más sencillo. No van a existir esos saltos. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer? ¿A dónde está el salto? Entonces, voy a agarrar estos valores. Entonces, voy a sumar, ¿quién? Voy a sumar 19. Voy a sumar 19 más 20. Si sumo 19 más 20, resulta 39. Y ese resultado de 39 lo divido entre 2. Si hago 39 entre 2, tengo como resultado 19.5. Entonces, ese resultado lo coloco, mire, en el lugar de los números que sumé. 19.5 y acá también me queda 19.5. ¿Observaron? Sumé 19 con 20 y lo dividí entre 2. Y el resultado lo coloco tanto en el lugar donde estaba el 19 y el 20. Los dos números que sumé, entonces el resultado lo coloco en ambos lugares. Y si logran ver, ya no hay un salto, sino que ya iría de 19.5 y la siguiente empezaría en 19.5.
¿Cuál creen que sería los siguientes límites reales? ¿Quién voy a sumar? 29 más 30. 29 más 30, y acá me queda 59, ¿va? Entonces me da 29.5 y los coloco los valores en el mismo lugar. 29.5, luego sumo los siguientes, 39 más 40, entre 2 nos da 39.5. Luego acá me resulta también, como va en el mismo lugar, 39.5. Luego sumo 49 más 50, entre 2 resulta 49.5. Y acá me da 49.5. Hago el último, miren. 59 más 60 entre 2 resulta 59.5. 59.5. Entonces tenemos un problema, ¿no? No tengo el primer límite real inferior, ni tengo el último límite real superior. Este lo voy a calcular con el ancho de la clase, con la anchura. Si ustedes ven, ¿cuál es la diferencia entre cada límite real superior? 10. 10 va. Si ustedes ven en los límites real superior, miren, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 5.5. Entonces, este valor tendría que ser 69.5. Es decir, le sumo los 10 de la anchura. ¿Qué está pasando acá? Miren, este es otro. Si lo veo en forma descendente, 59.5, 49.5, 39.5, 29.5, 19.5. Entonces, a este le resto la anchura, que es 10. Entonces, acá me resulta 9.5. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí el límite real inferior y el límite real superior. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué vamos a utilizar los límites reales? ¿Se acuerdan que la variable cuantitativa como tal? ¿Me escucho? Sí, licenciado, lo escuchamos. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, la variable cuantitativa podía aceptar valores decimales y no decimales, ¿va? ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos de los límites reales, ¿va? Porque en la variable cuantitativa podíamos tener ese tipo de valores, ¿va? Con decimales y no decimales. Por eso hacemos los límites reales, porque en los límites reales ya tenemos valores decimales. Ahora, ahora voy a hablar de la frecuencia acumulada. Al hablar de acumular, a todos se nos viene a la mente que acumular es sumar, ¿va? Si uno dice acumuló una fortuna, ¿qué fue lo que hizo? Que poco a poco fue sumando muchos bienes que logró obtener una gran fortuna. Esto es frecuencia acumulada. Su nombre me dice que lo que debo de hacer es... Entonces, en la primera frecuencia solo tengo 3 datos. Tengo 3, el valor de 3. ¿Cuál creen que sería el valor en la segunda frecuencia? Acumulada, ¿va? Eso significa que voy a sumar 3 más 12. ¿Qué me queda? 15, ¿va? ¿Sí? Ahí lo tenemos con la frecuencia acumulada. ¿Sí? Sumo 3, en este caso, la frecuencia 1 más la frecuencia 2. En la siguiente iría la suma de las 3 frecuencias, ¿va? 3 más 12, 15 más 27, que resulta 42. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos?
¿Qué valor tendríamos? 57. 57. 57, ¿va? Y luego tenemos el valor de 59. 59. 59. Si notan, el último sería 60. ¿Por qué 60? Porque el total de los datos que tenemos es 60. ¿Sí? Es decir, esto me representa 60 datos. Y ¿Sí? Lick, Sí, le escucho. ¿me puede explicar una de esas de la última parte que no escuché la primera parte y ya cuando vi ya iban por 59? Ok. Por favor. La frecuencia acumulada lo que me dice es que debo de sumar la frecuencia. ¿Sí? Es decir, en la primera clase va 3. ¿Por qué va 3? Porque es la primera frecuencia. En la segunda frecuencia acumulada va lo que se dice 3 más 12. ¿Sí? Es decir, la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Que 3 más 12 resulta que esto es 15. Sí, ya, Lick. Vamos, va. Hoy Sí, sí. va. Sí, Y luego, sí. luego lo vamos sumando, va. 3 Sí, más 12. sería 27 más 15, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Bien. Entonces, eso es en la frecuencia acumulada. Quiero que noten esto que voy a interpretar ahorita. ¿Sí? Miren algo, Miren los dos datos que tengo sombreados. Tengo sombreado 3 y 19.5. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Que hay 3 personas que tienen edad inferior a 19.5. Miren la siguiente que voy a sombrear. Significa con la frecuencia acumulada que hay 15 personas que tienen edad inferior a 29.5. Miren el siguiente que voy a sombrear. Que hay 42 personas que tienen edad inferior a 39.5. ¿Sí? Y miren el último. Significa que hay 60 personas que tienen edad inferior a 59.5. ¿Inferior o superiores a ILI? No, inferior. Inferior, es decir, menor que. ¿Sí? Porque si usted ve acá, ¿Cómo, Lick? ¿cómo dice? ¿Cómo dice ahí que cuando dice ahí esa cosa de la frecuencia acumulada Acumulada. de 60, ¿qué? Miren aquí, voy a empezar por esta. Aquí, 3 personas que tienen edad menor a 19.5. Miren acá, 15 personas con edad menor a 29.5 años. Miren acá, 42 personas con edad menor a 39.5. Miren la siguiente clase, 57 personas con edad a 49.5 años. Miren acá, 59 personas con edad menor a 59.5 años. Y luego acá, 60 personas cuya edad es menor a 59.5 años. Podemos utilizar la palabra inferior a o menor a, y es lo mismo. ¿Me doy a entender mejor así? Sí. Está bien. Ahora miremos la frecuencia desacumulada. ¿Qué creen que vamos a hacer en la frecuencia desacumulada? Restar, me imagino. ¿Sí? Restar los FDA.
Nuestra lógica nos dice que debemos de restar, ¿va? Porque es lo contrario, ¿va? Lo contrario a acumular es desacumular, ¿no? O lo opuesto, o el antónimo. ¿Sí? Entonces, miren, pero para que no estemos restando tantas frecuencias, tengo una estrategia mejor. Hagámoslo a la inversa. Es decir, en lugar de restar desde arriba, mejor voy a empezar a sumar desde abajo. ¿Cuánto creen que iría en la primera clase? En la última clase. 1, ¿va? ¿Sí? 1. ¿Cuál sería en esta otra clase de acá? Mira? Si sumo al contrario, ¿va? Acá sería 3. Porque sería 1 más 2. Es decir, estoy sumando las frecuencias, pero ahora desde abajo hacia arriba. ¿Cuánto creen que quedaría en la siguiente? 18. 18, ¿va? 18. En la siguiente nos quedaría 55. 45. 45, ¿va? Sí. Porque serían 18 más 27, ¿va? Sí. ¿Cuál creen que sería? ¿Cuánto nos daría acá? 57. 57. Y luego acá tenemos 60, ¿va? Licenciado, ¿Sí? pero ahí estaría trabajando con la frecuencia absoluta, ¿verdad? Sí, con la frecuencia absoluta. Para encontrar las otras frecuencias tenemos que partir de la frecuencia absoluta. O sea que en esta Le escucho. tabla no se utilizaría la frecuencia normal. No, la frecuencia absoluta, que es la frecuencia normal esta, que tenemos acá después de las clases. ¿Sí? Noten algo. Que en la frecuencia acumulada, ¿con quién empezamos? Con 60, ¿va? Miren que empezamos con 60. Y luego, ¿qué dice que hay que hacer? ¿Cómo obtenemos 57? A 60 le quito 3. Restando. ¿Sí? Si a 60 le resto 3 me da 57. Si a 60 le resto 3 y le resto 2 se me queda 45. Miren. ¿Sí? Si a 60 le resto 3, 12, 27 y 15 me queda 18. Pero es mejor hacerlo desde abajo, ¿va? En la acumulada sumo desde arriba. En la desacumulada sumo desde abajo. Liz, ¿Sí? ¿podría repetir eso, volver a explicar eso, que me desconecté un ratito y ya lo habían hecho todo? Okay. En la frecuencia desacumulada, ¿sí? La frecuencia desacumulada, vamos a sumar desde abajo las frecuencias. Miren, la primera frecuencia es 1. ¿Sí? Es decir, sumando desde abajo. ¿Eh? Sumando desde abajo, miren. La última frecuencia que tengo es 1. Luego sería 1 más 2. Sumo las últimas 2 frecuencias, que es 3. Miren. Luego sumo las últimas 3 frecuencias, que me queda 1 más 2, 3 más 15, 18. Ahora sumo las últimas 4 frecuencias. ¿Sí? Que es 1 más 2, 3 más 15, 18 más 27, 45. Miren. Luego 45, le sumo 12 que me queda 57.
Y a 57 le sumo 3 que me da 60. Ahora sí. Claro. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio, como quien dice, la mitad de la clase. El número que está a la mitad de la clase. ¿Cuál es el número que está en la mitad entre 10 y 19? Cinco, licenciado. No, el número que está a la mitad entre 10 y 19. 4.5. 11 o sería 10. No. El número que está exactamente a la mitad entre 10 y 19. Bien. 14.5. 14.5. Entonces suma, ¿cómo lo obtuvieron? Sumaron 10 más 19. Es decir, se suma el límite inferior con el límite superior y luego lo dividen entre 2. Y eso da 14.5. 14.5. Y el siguiente, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a obtener la siguiente marca de clase? Sumo 20 más 29 y el resultado lo divido entre 2. ¿Sí? Entonces les voy a dar un minuto para que saquen esos otros cálculos. ¿Puede repetir cómo dijo que se sacaba, Liz, porfa? Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2 el resultado. Es decir, 10 más 9, 29. Entre 2, 14.5. El siguiente sería 20 más 29, 49. Entre 2, 24.5. ¿Sí? Es decir, sumo los límites, ¿va? El límite inferior más el límite superior y luego el resultado entre 2. Entonces, un minuto para que me den esos resultados. Se los voy a preguntar así al azar. Dame un segundo. 34.5. Que leyéramos un segundo, díganme que leyeran el segundo. Miren, sumó el tercero, ¿cuánto sería? La tercera marca de clase. 34.5. Si notan, se va sumando el ancho de la clase, ¿va? Porque si se ven, si a 14.5 le sumo 10 me da 24.5 y si le vuelvo a sumar 10 me da 34.5. ¿Sí? 44.5 y luego acá tenemos 54.5. Y luego acá el último es 64.5. Bien. Ahora vamos a hacer con la frecuencia porcentual. Al ver porcentual, ¿qué se imaginan ustedes? Vamos a preguntarle a Subalbarro. ¿Porcentaje o promedio? Porcentaje no, el porcentaje, es decir, aquí es un valor en base a 100.
Si 60 personas representan un 100%, entonces, por ejemplo, 3 personas representarían un 5%. Correcto. Todos tienen calculadora a mano ahí, ¿va? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Para la porcentual que voy a sacar, que voy a dividir 3, vamos a dividir el número 3, es decir, la primera frecuencia. La primera frecuencia es 3. Yo quiero saber 3, ¿qué parte me representa de 60 en porcentaje? Entonces, es decir, ¿qué parte me representa? Entonces significa que yo voy a hacer 3 entre 60 y como es porcentaje, el resultado lo voy a multiplicar por 100. 5. Entonces, esto por 100 queda igual a 5%. 5%. Licenciado, ¿Sí? cuando se refiere a la primera frecuencia es a la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuando se refiere a la primera frecuencia es a la frecuencia acumulada. Absoluta. 3. Ok. 3 es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Es decir, yo quiero saber 3, ¿qué porcentaje me representa de 60? Entonces, 3 de 60 me representa el 5%. ¿Y 60 por qué? ¿Cómo? Porque 60 es el total de los datos que tengo. Si usted ve, si yo sumo todas las frecuencias, es decir, todas las frecuencias, estas que tengo en la segunda columna, me suman 60. Es decir, como quien dice, mi universo, mi total es 60. Entonces, ese 3 de mi total o de mi universo, que es 60, me representa el 5%. Ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes, ¿va? 12 sería entre 60, ¿no? 12 entre 60. Y luego el resultado multiplicado por 100. Háganme los cálculos también para los siguientes valores. Por un El 20%. 20%, correcto. Luego, 27, ¿qué porcentaje me representa de 60? Luego, 15, ¿qué porcentaje me representa de 60? 2, ¿qué porcentaje me representa de 60? Y 1, ¿qué porcentaje me representa? Eso es lo que... Entonces, miren, acá lo tengo ya. Eso les dio a todos, me imagino. La penúltima columna. Miren, 5%, 20%, 45%, 25%, 3% y 2%. ¿Sí? Licenciado, entonces tendríamos que redondear porque a mí me da, bueno, en la última me da 1.66. Entonces me imagino que se redondea. Sí, igual a mí me da 1.66. Muy bien. Si ustedes notan, el primer dato lo hicimos sin decimales, ¿va? Yo lo planteé que el primer dato daba por ciento, ¿va? ¿Sí? Si ustedes ven en ese primer dato, no tomé en cuenta los decimales. Y como en el primer dato no tomé en cuenta los decimales, entonces en los siguientes cálculos que haga no debo de tomar en cuenta decimales. Es decir, que si vamos a trabajar con decimales, tiene que ser para todos. Es decir, un decimal, si decidimos trabajar con un decimal, todos tienen que llevar un decimal. Entonces, en este caso, tenía que aparecer 5.0, 20.0, 45.0, y así respectivamente. ¿Va?
pero como decidimos no trabajar con decimales, entonces por eso hay que hacer algunos redondeos en los que nos aparecen decimales. Pero eso no va a cambiar en nada el resultado. Y miren, y para esta tabla le agregué algo más. Miren, en esta otra le puse frecuencia porcentual, miren. ¿Y esa A qué significa? Acumulada. Acumulada. Entonces, esto significa que lo que debo de acumular o sumar son los porcentajes. ¿Eh? Entonces, las frecuencias que empiezo a sumar en la última columna son los porcentajes. 5 más 20%, miren, 25%. ¿Sí? 25% más 45% me da 70%. 70% más 25% me da 95%. Más 3%, 98%. Más 2% me queda 100%. Eso es lo que vamos a hacer con esta. Entonces, miren, tenemos que aprendernos esa nomenclatura, ¿va? De límite real inferior, límite real superior, frecuencia acumulada, frecuencia desacumulada, XY es marca de clase, F y el porcentaje es frecuencia porcentual y F porcentual A es frecuencia porcentual acumulada. ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Voy a silenciar porque algunos ahí están con... Bien. Entonces, miren. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque vamos a hacer algunos determinados gráficos. ¿Sí? Uno siempre busca de representar como sea cualquier dato estadístico a través de gráficos. Y hoy vamos a hablar del gráfico llamado histograma, que es un gráfico de barra. El histograma se hace un tipo de gráfico que se hace para variables cuantitativas. Disculpe. ¿Para qué dijo? ¿Cómo es eso? ¿Para Un qué gráfico dijo qué? para variables cuantitativas. Disculpe. Solo para excusar a una compañera que me llamó, que dijo que tuvo una emergencia familiar ahorita, Alisa Rodríguez. Está bien. Está bien. Solo para eso. Ahí he estado en clase, pero dijo que revisar ahí. Sí, mire que se desconectaron 3, no solo ahí. Sí, y el licenciado, el compañero Wilfredo y Julio, ellos son de Ocotepeque y se acaba de ir la energía ya, por eso se desconectaron. Sí, mire que 3 y un solo. Sí. No, es que con este problema de la energía es la de, ¿cómo le digo? Raro sería más bien que no se vaya. Por lo menos acá en Olancho, donde yo estoy, raro es que no se vaya. Lick, también quería excusar al compañero Darío Félix, que ha tenido problemas y no sé, pero él no se ha podido conectar. Darío Rivera. Sí. De Comayagua, ¿va? Sí. Está bien. Ya lo iba a llamar a Darío, se salvó. Bien. Ya vamos a terminar, solo vamos a tener unos 10, 15 minutos más. Dígame. Joven. Era para excusar a la compañera Lidia Daniela que ha tenido problemas también y no se pudo conectar a la clase. Sí, no, está bien, yo entiendo. Mire, yo entiendo estas cuestiones porque, mire, a veces a mí me ha pasado que uno ha estado con toda la disposición de conectarse a X evento, esto y lo otro, y se va la energía o el internet. Estoy conectado a una red Wi-Fi, y a veces se va la energía y el internet que necesito con la potencia para mi clase, ¿qué ocurre? No lo tengo. Entonces, allá dichosos aquellos que no tienen ese tipo de problemas, ¿va? Pero
A veces los Sí, los el otro mortales día se fue tenemos la luz esos aquí. problemas. El otro día fue la luz aquí donde mi abuela, no me tocó ir a recibir clases allá. Hay varios factores que no están a favor, Lick. Sí, entonces, bueno. Y con esto de esta pandemia estamos aprendiendo todo un montón de cosas, ¿no? Ah, claro. De que con la cuestión de... Ahora resulta que hay un montón de cosas que podían hacer por internet o en línea y no se hacían, ¿va? No sé esa es la lección que yo aprendí. Los bancos antes usted tenía que ir y tenía que firmar para hacer cualquier transacción y ahora le dicen, no, desde su celular lo puede hacer. Que antes ellos, no, si no viene aquí no puede hacer ningún trámite, le decía. Y ahora resulta que sí se puede. Bien, entonces miren, el histograma es un gráfico de barra. Si es un gráfico de barra, yo necesito saber quién va en el eje X, quién va en el eje Y. En el eje X van los límites reales. En el eje Y va la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa o porcentual. Entonces aquí vamos a hacer construir un histograma. Miren, miren este histograma que está acá. Si notan ustedes, como está a colores, para que lo anoten en su cuaderno, ustedes acá, miren, en la parte inferior, porque ustedes lo van a graficar pegado. En la parte inferior, al lado izquierdo, acá se va a poner límite 9.5. En la parte superior acá sería 19.5. Y ahí empezaría la otra barra. 19.5, luego acá iría 29.5, 39.5. Miren acá en el rojo, 49.5 a la derecha. Luego, que está de color rosa, 59.5 y en el último sería 69.5. Es decir, para que no vayan repetidos. Así como yo elegí el gráfico, si ustedes ven, va repetido. Miren, de 9.5 a 19.5 y luego dice, empieza de 19.5 hasta 29.5. Entonces necesito que anoten este histograma. Anoten este histograma y hagan el gráfico así con las barras unidas, ¿va? Pegadas. ¿Sí? Voy a dar unos 2 minutos para que lo grafiquen. En el eje X van los límites reales.